Bueno, aquí tenemos representado el mecanismo general de adición electrofílica a alquenos. En general, las reacciones de adición de compuestos, los alquenos, involucran un mecanismo que puede ser explicado mediante esta generalización. Podemos ver que se trata de un mecanismo en dos pasos. En un primer paso, un electrófilo fuerte atrae a los electrones del enlace pi, que recuerden que recién hicimos la referencia de que están débilmente unidos. De esta manera, el electrófilo se enlaza a uno de los carbonos del doble enlace utilizando el par de electrones pi, de manera que se genera un carbocatión, es decir, el otro carbono que sostenía el enlace pi, ahora queda con 6 electrones de valencia, por eso queda con carga positiva. Se dice que se ha transformado en un carbocatión. En un segundo paso, este carbocatión, que es un electrófilo en sí mismo, ¿no es cierto? Porque tiene este carbono deficiente en electrones, reacciona con un nucleófilo para formar un nuevo enlace sigma. Fíjense que este par de electrones compartidos entre el carbono y el nucleófilo es aportado por el nucleófilo. Entonces, como hemos visto, de los dos pasos, en el paso 1, entonces, repitiendo, se produce el ataque del enlace pi sobre el electrófilo generando un carbocatión. Ese electrófilo puede ser hidrógeno, aquí tenemos un listadito, ¿sí?, de moléculas que pueden adicionarse. En algunos casos ese electrófilo es un hidrógeno en forma de catión, pero también pueden ser otras especies como halógenos, como borano. Entonces el carbono, para enlazarse al electrófilo, utiliza los electrones pi que antes compartía con el otro carbono. Y como les decía, al quedar con un sexteto de electrones, es un carbono deficiente en electrones y se transforma en un carbocatión. De los dos pasos, esta primera etapa es la etapa difícil, es decir, la etapa limitante de la velocidad de reacción, es la etapa controlante de la velocidad total de la reacción. Entonces, este primer paso implica un ataque de un reactivo ácido buscador de electrones, es decir, un electrófilo, lo cual le da el nombre a todo mecanismo de reacciones de adición electrofílica. Y como les decía, no necesariamente debe ser un protón, será un protón en el caso de ácidos fuertes, ¿sí?, incluida el agua cuando está protonada, pero también puede ser cualquier otro tipo de especie deficiente en electrones. Bueno, aquí tenemos representado mediante estos modelitos de orbitales, ¿sí?, la nube pi, el electrófilo, ¿sí? Aquí vemos esta flecha roja, muestra el movimiento de los electrones desde el enlace pi, rico en densidad electrónica, hasta el electrófilo, pobre en densidad electrónica. Ven aquí cómo se ha formado este carbono que era sp2, aquí al adicionarse se ha hibridizado a sp3. Y este carbono, los carbonos del carbocatión, siguen siendo sp2. Y aquí tenemos este orbital p vacío, que es el que alojaba o el que formaba parte del solapamiento lateral de los orbitales, bueno, que eran antes sp2, ahora quedó como un orbital p vacío. Yo había buscado, a ver, les quería mostrar en el MolView, a ver, vamos a compartir. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, hasta que reacciona con el electrófilo, la geometría sería sp2.
O sea, Claro. sería triangular plana. Claro, Ah, mientras es alqueno, es sp2 cada carbono. Cuando se forma el carbocatión, el carbono que adicionó el electrófilo pasa a ser sp3 y el otro sigue siendo sp2, ¿sí? ah, bien, gracias. Pero le queda ahora un orbital p vacío, ¿sí? Bueno, entonces veamos, a ver, con esta aplicación, la del MolView, ¿cómo es esto de que el alqueno presenta densidad electrónica elevada? Fíjense, si nosotros hacemos... oh, ay, ¿qué le pasa? Bueno. Bueno, este sería un alqueno, ¿sí? Un eteno, ¿sí? Si es que estos son hidrógenos, a ver, los vamos a poner. Hidrógeno, hidrógeno. ¿Cómo sería el mapa de potencial electrostático que nos va a permitir ver esa alta región de densidad electrónica dada por la nube pi? Ahí está el alqueno, ¿sí? Ahí se ve la planaridad de la molécula. Vamos a pedirle que nos haga un mapa de potencial electrostático. Ahí está, ¿sí? Fíjense, vamos a ponerla así de perfil a la molécula. Ahí. Fíjense, esta es la nube pi, la vemos por acá. Si giramos, ¿sí? Sigue por acá, ¿eh? Es como todo un anillo que rodea a la molécula, que es plana, ¿no? Ahí se ve, ¿sí? Ahí tenemos los átomos de hidrógeno, los carbonos, las regiones azules son las de menor densidad electrónica y a medida que nos acercamos al rojo, la densidad electrónica es mayor, ¿eh? No sé si se ve, entonces los electrones, o sea, los electrófilos, encuentran esa gran densidad electrónica en esta nube pi, que está más débilmente sujeta por los núcleos. Es un enlace más fácil de romper. Bueno, sigamos entonces con lo nuestro. ¿Se ve allí la pantalla de la presentación? Sí, profe. Bueno. Bueno, mirando acá, ¿sí? O sea, por ahí les sonó feo. ¿Cómo es eso de que sigue siendo sp2? Y porque los enlaces, ¿sí? Los sigue teniendo, ¿eh? O sea, el solapamiento, o sea, el doble enlace se formaba por solapamiento lateral del orbital p puro. O sea, aunque ahora está vacío. Bueno, vamos a ver entonces aquí, en general, las especies entonces que se adicionan a los dobles enlaces deben ser ácidos fuertes, como por ejemplo los ácidos halogenados, como clorhídrico, bromhídrico, iodhídrico. El producto es un haluro de alquilo. Sin embargo, los haluros de alquilo que se obtienen son secundarios o terciarios, pero no son primarios, a excepción de cuando el alqueno es el eteno, donde sí se obtiene el haluro de etilo, que sí es un haluro primario. Se dice que esta reacción de adición es una adición del tipo Markovnikov y es lo que vamos a explicar ahora. En 1869, un químico ruso, Vladimir Markovnikov, estudiando la adición de ácido bromhídrico a los alquenos, demostró por primera vez la orientación de esta adición y comprobó que cuando existe la posibilidad de formación de dos productos isómeros,
generalmente predomina 1. Señaló que la orientación de la adición sigue un esquema que puede resumirse en lo que se conoce como regla de Markovnikov. En la adición iónica de un ácido al doble enlace de un alqueno, el hidrógeno se une al átomo de carbono que ya tiene el mayor número de hidrógenos. Veamos acá la adición de ácido clorhídrico al 2-metil-2-penteno. ¿Por qué hablaba de que existe la posibilidad de formación de dos productos isómeros? Y porque el hidrógeno puede enlazarse al átomo de carbono terciario y el cloro al secundario, o al revés, el cloro al átomo de carbono terciario y el hidrógeno al secundario. Markovnikov observó que siempre el átomo de hidrógeno se enlaza al átomo de carbono que más hidrógenos tiene. En este caso sería el carbono 3 del alqueno. ¿Sí? Esta misma situación la observó cuando adicionaba ioduro de hidrógeno a este ciclo, el doble enlace. Entonces en este caso está entre el ciclo hexano y el metileno, este grupito de aquí, y el hidrógeno, fíjense, se enlaza al carbono que más hidrógenos tiene, y el iodo lo hace al otro átomo de carbono entre los cuales se establecía el doble enlace en el alqueno de partida. Aquí tenemos otro caso donde se puede observar la misma orientación de la reacción de adición. Esta regla de Markovnikov la enunció originalmente para adiciones de ácido bromídrico, pero como hemos dicho, no siempre los electrófilos son protones. Puede haber otro tipo de partícula electrofílica que esté adicionándose al doble enlace del alqueno. Entonces, Markovnikov enunció una regla más ampliada y dijo: en una adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de tal forma que se genere el intermedio más estable. ¿Y cuál es el intermedio? Es el carbocatión, ¿sí? Cuando tenemos una reacción que procede en más de un paso, la especie que es producto de un paso y reactivo del otro, se lo denomina intermedio. ¿Cuál es el intermedio en estas adiciones iónicas? Es un carbocatión. ¿Por qué hablamos de adiciones iónicas? Porque el mecanismo procede con formación de cationes, es decir, lo que se adiciona primero es el catión hidrógeno y después se adiciona el C con carga negativa, el nucleófilo. Ven acá, ¿sí? Este sería el reactivo que se está adicionando. En todos ellos, el electrófilo que se adiciona es el hidrógeno, es el que lo hace en primer lugar, y luego el nucleófilo, son estas especies con carga negativa. El cloruro, bromuro, ioduro, sulfato ácido o el agua. Entonces, la regla de Markovnikov se explica a partir del mecanismo de reacción. Vamos a verlo, entonces, ahora aplicado a un alqueno en particular. Veamos la adición de bromuro de hidrógeno al 2-metil-2-buteno. Podría derivar esta reacción de adición en dos productos isómeros. ¿Isómeros de qué tipo? Isómeros estructurales, ¿no es cierto? Entonces, de los dos productos posibles se observa solamente uno. El primer paso es la protonación del doble enlace. Si el protón se adiciona al carbono secundario, ¿sí? Acá, el producto será diferente
de cuando el protón se adicione al carbono terciario, que es este otro de acá. Cuando el protón se adiciona al carbono secundario, el resultado es un carbocatión terciario, porque la carga positiva está localizada en un carbono terciario. Mientras que si el protón se adiciona al átomo de carbono terciario, el resultado es un carbocatión secundario. ¿Cuál de los dos es más estable? Siempre el carbocatión terciario es más estable que uno secundario y esto es a su vez más estable que uno primario. Recuerden la estabilización de los carbocationes o de iones debido al efecto inductivo dador de electrones de los grupos alquilo unidos a él. Cuanto más grupos alquilo hayan, esta carga positiva se deslocaliza, se distribuye más debido a ese efecto inductivo dador de los grupos alquilo. Entonces, el efecto inductivo estabiliza más al carbocatión terciario que a uno secundario. Entonces, si el producto observado fue este, es porque este fue el carbocatión que se formó, el cual va a ser atacado por el nucleófilo, que es el bromuro, y dar el producto que efectivamente se observó. Bueno, para terminar esta partecita, la observación de muchos casos de adición muestra una regla general. En la adición electrofílica, la velocidad de formación de carbocationes, también llamados iones carbonio, sigue la secuencia. Los que se forman más rápidamente son los terciarios, luego los secundarios, luego los primarios y por último los metilos. Al ordenar los carbocationes de acuerdo a su velocidad de formación a partir de alquenos, también los hemos ordenado en base a sus estabilidades relativas. Entonces, el más inestable de todos es el metilo. Generalmente no es posible formar carbocationes con un solo átomo de carbono. Luego tenemos un carbocatión primario, uno secundario, uno terciario, y en este orden de estabilidades hemos incluido estos otros carbocationes que adquieren estabilidad por resonancia, ¿sí? Fíjense que tiene dobles enlaces conjugados, o este otro también se estabilizan por resonancia. Bueno, no sé si hay